Así que Dios, que dio a la humanidad a su Hijo Jesucristo, para que todos creyesen en Él, y que Cristo fuera el medio entre los hombres y Dios. Eso participan todos. ¿Quién no participa de eso que estoy hablando? Todos. Pero todos no participan de la doctrina, aunque de la doctrina hablan. Pero no están conforme a cómo hablan, porque cada uno hace para sí y está enseñando para sí. Si todos los que oyeren vinieran al que habla para sí, estaría contento. Mas si no está, tiene contención. Entonces esta es una palabra que no tiene contención y que hace que la humanidad tenga un alto, cuando menos un éxtasis en su vida, para mirar las cosas que son del cielo y las cosas que son de la tierra. ¿Cómo el hombre sabrá las cosas del cielo si Dios no se lo revelase? Y si Dios prometió al Espíritu Santo que haría enseñar por él y haría recordar, ¿ustedes piensan que todos tienen el Espíritu Santo? Porque así dice la Escritura. ¿Cuántos habían en Israel cuando Jesucristo estaba? Y solamente él tenía el Espíritu Santo. Y después que murió y resucitó, ¿a quién se los dio? A los discípulos. Y por los discípulos el Espíritu Santo enseñó. Y fuera de los discípulos no enseñó. Así que ahora lo mismo. No todos tienen porque lean y se pongan en lugar de los discípulos, tienen el Espíritu Santo. Sino solamente Dios da a sus discípulos los conocimientos por el Espíritu Santo para hablarle a la humanidad. Así que la humanidad, cuando entiende al que habla el pastor Aquiles, y no entendía, no es el pastor Aquiles que le dio los conocimientos, sino el mismo Espíritu Santo prometido que los iba a enseñar, que los iba a hacer recordar todas las cosas. Pero no hay que ponerse como que el Espíritu Santo está en el bolsillo de los predicadores, porque es Dios. Ni tampoco está con todo el que lo invoca, sino con los discípulos. Y los demás, el Espíritu Santo está sobre todo. Y cuando Él, por mandato divino, baja a la tierra, a alguien baja, y con Él Dios se manifiesta, y a este le enseña para que de parte de Dios enseñe. Por eso todos los predicadores, apóstoles y profetas, ellos dijeron que no eran nada, porque tenían que revelar a su maestro, el que amaba a este mundo, para que la gente creyera en el que amaba a este mundo, es a saber Dios, y no a un hombre común como todos, que solamente Dios por su misericordia ha escogido a los efectos de que la gente aprenda, entienda y constate lo que está escuchando y está añadiendo por el escuchar, por el oír, como está la promesa. Así que cuando entiende más, ¿por qué va a atribuir a un hombre? ¿Y por qué se va a quedar diciendo que el Espíritu Santo vino para enseñar? ¿De dónde aprendió más que el que le está hablando? ¿Hay algún otro que habló así? Entonces hay que creer en el Espíritu Santo, que usa a una persona para enseñar a todos. Es el mismo Espíritu, pero por un conducto, por un medio, y por otros medios no existen. Así que yo quisiera que todos ustedes fueran como yo,
pero para ser como yo, como dijo Pablo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, imitador, ¿por qué dijo él que fueran imitadores de él? Si todos tenían el Espíritu Santo. No precisaban de Pablo, ni seguir a Pablo. Pero así es el compromiso que tiene Dios con los hombres para salvarlo. Si al que él enviare no recibiere, a él tampoco recibiréis. Y todo me ha sido fácil de poder dominar mis sentimientos. Con esto quiero decir que no tengo asesión de personas. Creo que toda la gente que cree en Jesucristo. Ahora, lo que hay que entender son las disposiciones o determinaciones. Mejor dicho, determinaciones de Dios. Porque si San Pablo dice que en parte conocíamos o conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será dejado. Y en los Hebreos, leo textualmente la Escritura, capítulo 6. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Y hasta aquí podemos apreciar de que llegó la hora, de que se está entendiendo que la parte que se hizo y que esa parte tiene como principio Cristo crucificado. Y vemos que para entrar en la parte que sigue tenemos que dejar eso, la doctrina de Cristo crucificado. Ahora, no echando, quiere decir no dejando. Por ejemplo, el bautismo, la imposición de mano, todo lo que creemos en la vida eterna, en Jesucristo, Dios y Salvador. Bueno, no dejando eso, con eso vamos a ir adelante a la perfección. Así que tenemos que ver la Escritura. Eso está en el capítulo 6 de Pablo a los Hebreos. Y la otra primera parte que dije está en Primera de Corintios, el capítulo 13. Entonces ustedes pueden ver que han hecho la parte primera, con Cristo crucificado. Ese ha sido de ir por todo el mundo y predicar eso. Ahora, tenemos como, por ejemplo, dar a conocer y puntualizar la gente que trabajó en la primaria. En el capítulo 20 de San Mateo está escrito cómo fueron esa gente para trabajar en la viña del Señor, cómo fueron contratados. En un día que muchos días o muchos 1000 años por lo menos del Señor, un día de Dios son 1000 años para nosotros. La Escritura nos dice de que salió por la mañana a ajustar obrero, y después salió por la media mañana, después salió por la
mediodía y después como a la hora de las 3 y después al terminar el día. Estuvo juntando obreros para su viña. Y vemos que hay mucha gente que ha sido, vamos a decir, convenida para trabajar con Cristo crucificado. Y hay primeros, hay segundos, hay terceros, hay cuartos, hay postreros y todo. Esto prueba evidente de que Dios eligió a estos primeros para trabajar en Cristo crucificado por todo el mundo. Y la palabra se sembró en todo el mundo. Ahora, al entrar el tiempo del perfeccionamiento, tiene que haber un ajuste para todo esto. Porque si no hay un ajuste, ¿cuál es que tiene la verdad? Se tiene que ajustar por la verdad a una humanidad desordenada y corrupta. Porque toda esta gente sabe que hay un principio, que es la doctrina de Cristo, que es la gente que creía en Cristo el Señor, y que esa gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. De momento entonces que si perseveraba en la doctrina de los apóstoles, había una sola. Y ahora cuando vemos muchas doctrinas, es porque no perseveraron. Es muy claro eso. O perseveraron y hubiesen continuado. O al ver nosotros que hay muchas, entonces no perseveraron. Y eso es prueba evidente que una gracia de Dios se está dando para que la gente corrija o permita ser corregida por la Escritura. Porque vamos a engañarnos y a su vez engañar multitudes de gente, que somos hijos de Dios, que somos del cielo, que tenemos dones, que tenemos todo. Leemos la Escritura y tenemos todo lo que la Escritura dice. Pero la Escritura nos dice que una parte conocimos y que ahora tenemos que entrar a cumplir la otra parte. Tiene que ser un ajuste, porque en la voz griega perfección quiere decir un ajuste y desarrollo. Así que nosotros no tenemos otra que ir a los fundamentos de los discípulos, donde se halla la doctrina que la gente que creía en Cristo perseveraba. No hay otra, pero hay que entrar en la perfección. Pueblo Santo entonces es nacido para juntarlo, es nacido para la alfolí. Y la prédica del pastor Aquiles es la perfección, un ajuste de todo lo que está a ser una sola cosa, para luego perseverar hasta la venida de Cristo todos, siendo mucho como uno, con un mismo pensamiento y con un mismo parecer, con la doctrina única, la de Cristo el Señor. Estoy convencido de lo que llevo, porque sé lo que estoy hablando, sé lo que significa la enseñanza para todos. Entonces, no hay otra esperanza para un cristianismo que está en su último tiempo de promesa. Es de comprender de que el cristianismo tiene determinado un tiempo para el cumplimiento de las Escrituras, y luego que se cumplan las Escrituras, para este cristianismo
se termina su tiempo. Y lo más lamentable que puedo yo lamentar es que, entendiendo que la gente entiende y no obedece, teniendo tantos ejemplos como lo ha habido antes de Noé, que aquella gente pereció y el pregonero Noé llamó, como el pastor Aquiles, con entendimiento. También en el tiempo de Israel todo entendieron el cumplimiento de su tiempo, endurecieron su corazón y no quisieron obedecer. Y todo eso está en la Escritura, y el Señor sabía todo lo que estaba a su alrededor. En una oportunidad decía el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sabiendo él que lo acechaban, dijo estas otras palabras: mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Así que, y dijo también: por eso he dicho, decía el Señor, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos lo volvieron atrás y ya no andaban con él. Todo eso está escrito, lamentablemente está escrito, y la gente no levanta su cabeza y entiende su propio tiempo. La palabra de Dios es espíritu para la vida. La carne nada aprovecha. El yo, el convencerse a sí mismo que Él es de Dios y no hace lo que el Señor Jesucristo dice que haga. Es de lamentar en el día postrero, porque tantos ejemplos que hay y la gente no puede tener temor de que va a pasar por esos ejemplos que tiene semejantemente. Porque si el Señor Jesucristo dijo para nosotros que como el tiempo de Noé iba a ser nuestro fin del tiempo, y no sabrá el Señor todo eso, pero la carne dice nada aprovecha. Digo, un tiempo de mucha carnalidad, el yo hace una enemistad que Dios no le agrada, porque mandó a su Hijo único para que las enemistades y los pleitos se dejaran en los que creen en Él. Más aumentó más la contención. Y ahora vienen otras partes que se tienen que cumplir de acuerdo a la Escritura. Y la gente no ha elegido lo que es de Dios, lo que es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, y se ha quedado con el yo, con la carne. Pero va a haber una apostasía donde se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Satanás haciéndose parecer Dios y sus ministros como ministros de justicia. Si ahora, con esto de estar el Señor Jesucristo en el tiempo de vuestra carnalidad en el medio de las iglesias,
no pudisteis salir, no tenéis temor de él. Veis las Escrituras y elegí de quedaros con Satanás en las iglesias, aunque la palabra es vida, no le obedecéis a la palabra. Entonces vienen días tremendos y malos para la humanidad. Solamente la palabra salvadora será la que traerá felicidad a los que la obedecen. Pero para obedecer, ya que la palabra es espíritu, no es carnalidad, no es contención, no es disensión, no es nada de eso. La palabra de Dios es Dios y hay que andar por ella, como ella indica el camino para andar en el camino donde Cristo es la vida. Si Cristo es la vida para nosotros, es porque puso su vida por nosotros. ¿Y por qué nosotros no la ponemos por nuestros hermanos? ¿Por qué no nos parece nada? Entonces viene cercano el día que ustedes han escuchado muy bien al pastor Aquiles, y indudablemente no van a dar el paso y se van a quedar con Satanás en las iglesias. Aunque yo he citado que Jesucristo está en las iglesias, en el medio de las iglesias, y que va a salir con textos bien claros, pero no tener temor de Dios. No eres sabio, porque la mayor sabiduría es entender a Dios y temerle, porque puede matar el alma después de vuestra muerte. Dios hizo a Pueblo Santo y al pastor Aquiles para hablaros estas cosas y para cerrar el tiempo del cristianismo, y nunca más será el cristianismo, nunca más será después que el acontecimiento se cumpla, el regreso del Señor. Nunca más buscaréis a Dios y no lo hallaréis, nunca lo hallaréis, porque estaba con vosotros y hablaba para vosotros, y a su palabra no obedecisteis. Y los invito entonces a orar a Dios por los necesitados. Oremos. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido por las viudas, por los huérfanos, por los presos, por los enfermos, por los menesterosos y por los pobres, por todos los niños que hay debajo del cielo, por los gobernantes, por los que están en eminencia y por los de todo el mundo. Amén, Señor.